sobre Serious Games. La jornada va a empezar, yo voy a hacer una presentación no demasiado larga, espero, sobre un informe que hemos hecho para la conferencia de directores y decanos de informática, de ingeniería informática en concreto, sobre los juegos serios. Posteriormente, Petros Lameras del Serious Game Institute de Coventry, en el Reino Unido, nos va a hacer una presentación sobre su trabajo en la parte de Serious Game. Y luego vamos a contar con dos presentaciones más desde el punto de vista empresarial directamente. Víctor, que viene de la Escuela del Agua, que está asociado a la empresa de aguas de Barcelona, que nos va a comentar cómo están empezando a utilizar, bueno, que llevan cierto tiempo, los juegos y la gamificación dentro de su estrategia de formación corporativa. Y posteriormente esperamos que el director de ComSalud y organizadores del Congreso de Juegos de Salud en España nos dé una visión sobre los juegos en el campo médico. Bien, vamos a empezar con la presentación que hago yo mismo. Bueno, la segunda presentación será en inglés, sin traducción. Nosotros normalmente en Madrid hacemos presentaciones, los grupos, sobre todo desde el punto de vista de investigación y de innovación, y en este caso voy a presentar algo ligeramente diferente. Lo que nos pidió la conferencia de decanos y directores de ingeniería informática era si podíamos hacer un informe breve y más parecido al que se hace en las empresas. Es decir, podéis hacer un informe para dar una visión diferente, no solo desde el tema de innovación e investigación e incluso formación, sino también de los juegos serios como un sector industrial y como una salida laboral. Y bueno, aunque no es lo que normalmente hacemos, entre otras cosas porque lo primero que nos dijeron es que no podía ser de más de 5 páginas. ¿Vale? Lo segundo que nos dijeron es una cosa terrible, se tiene que entender. Claro, ahí casi nos bajamos, ¿no? Pero bueno, lo intentamos. Tenéis ahí, las presentaciones están en SlideShare y en Madrid, y ahí tenéis el enlace al informe. ¿Qué es lo que pasa con el mercado de los videojuegos en España? Bueno, lo que no todo el mundo sabe es que los videojuegos son una de las principales industrias del entretenimiento. Su volumen es mayor que el del cine. Y, vale, eso es lo que puede pasar en el resto del mundo. ¿Pasa lo mismo en España? Bueno, en España es muy difícil saber cuál es el volumen del cine, con lo cual es difícil compararlo, ¿no? Pero lo que sí podemos decir es que en España hay 400 estudios que desarrollan juegos y facturan, son datos del año 2015, facturaron 413 millones. Es decir, es un área suficientemente interesante, incluso en España, donde aparentemente no es el sitio más potente. Veremos ahora algunos datos mayores. Además, es un área que se prevé un crecimiento muy grande, por lo menos del 24% en un poco más de 2 años. Esto eran estimaciones del 2015. No debe haber tantos campos en España industriales en los cuales se espere un crecimiento similar. Y además tiene otra peculiaridad. Por ejemplo, en España, el 89% de la facturación de las empresas españolas se hace online. Básicamente, ¿por qué? Porque no tenemos canales de distribución muy potentes, no tenemos grandes productoras de juegos. Esto, dentro del mercado de los videojuegos españoles en general, pues bueno, esos 413 forman parte de los 1.600 millones que facturan, que es la facturación global de los juegos en España. España es el 9º mercado del mundo en juegos y sí existe en España un alto crecimiento de los dispositivos móviles. ¿Cuántas personas juegan en España? Pues depende de lo que consultes. Las cifras menores, como gamers, son 14 millones. En este informe dicen que son alrededor de 24. Es decir, básicamente el 50% de la población juega. Y frente a lo que pudiera parecer, la edad media de los que más juegan está entre los 15 y los 35 años. En sitios donde tenemos una granularidad más fina, por ejemplo en Estados Unidos, la edad media de los jugadores es de 35 años.
¿Por qué? Básicamente porque ahora con los dispositivos móviles puedes tener a tu tía o a tu madre que hace 3 años no jugaba nada y ahora está enganchada al Candy Crush, y cuando hablas con ella le tienes que quitar el móvil, ¿no? Entonces realmente, otro de los informes dicen que hay por lo menos 14 millones de personas en España que juegan más de 3 horas por semana a videojuegos. Bien, los juegos serios son esos juegos que se utilizan para algún otro propósito que no sea solo divertirte, que tiene una segunda intención: formación, concienciación, publicidad, también resolver problemas que se conoce menos. Un caso más muy curioso, por ejemplo, es por qué el ejército americano se gasta bastantes millones de dólares en crear un juego AAA, es decir, de la mejor calidad comercial, como es America's Army, y lo deja gratuito en la red. En ese juego, es un juego de combate, donde los modelos de armas son modelos de armas reales, tanto suyos como de los supuestos enemigos, tipo AK-47 y similares. ¿Por qué? Bueno, con los juegos serios se pueden abordar problemas que de otra forma son muy difícilmente abordables. Y en este caso, ese juego que aparentemente es un juego de combate más, pues lo que te hace es te presenta una visión del ejército americano muy atractiva. En el ejército americano, básicamente los que combaten son personas de estratos sociales bajos, económicamente. Básicamente, blancos pobres, latinos y afroamericanos. ¿Cómo llego hasta ellos? ¿Pongo una oficina de enganche en sus barrios? No, saco el juego ven de repente que pueden aprender un trabajo, que pueden obtener educación, que en Estados Unidos es muy cara, incluso a nivel universitario de forma gratuita, siempre que se enrolen en algunos de sus ejércitos, están separados, ¿no? Y básicamente lo que tienes es el banderín de enganche, que llamamos en España, camuflado en un juego. Y además, no solo es que les parece el ejército atractivo, sino cuando llegan, ya conocen todo el sistema de mandos del ejército, ya saben que un sargento manda más que un caporal, que sería un cabo, o que un soldado raso, y además conocen las armas. Pueden llevar hasta un cierto entrenamiento previo que les viene muy bien. Entre otras cosas porque parte de ellos son personas con un nivel cultural muy bajo. Vamos a poner otro ejemplo menos bélico. Con los juegos serios se pueden resolver problemas sociales realmente complejos. Estos son 2 casos, por ejemplo, de Cancer Research UK, que es cómo poner los juegos a resolver problemas reales. En este caso es, tú juegas en un juego que es razonablemente divertido y lo que estás haciendo es básicamente ayudar a hacer diagnósticos de cánceres. Hacer una clasificación de visualizaciones de tejidos que tienen células cancerígenas por no expertos, y el problema es que cuando tienes más de 22 personas que han interactuado con esa muestra de tejido, el resultado es mejor que el de un experto. Que de un experto razonable, me refiero, no el mejor experto. Pero si 22 personas han jugado y han dicho que hay células cancerígenas, hay células cancerígenas, con un 99% de probabilidad. Y el otro es básicamente, si tengo resultados de un análisis de sangre mediante microarray de DNA, ¿cómo logro analizarlo? Bueno, pues teniendo que lo han convertido en un juego, dirigiéndolo, donde tienes que buscar rutas, y esas rutas son un análisis manual de esos resultados. ¿Por qué los juegos? Bueno, los juegos realmente funcionan porque te plantean un desafío y un conflicto. Normalmente tienes un entorno de fantasía. Puede ser quien no eres en la vida real, puede ser un soldado del ejército americano o de sus enemigos. Tienen un ciclo de realimentación muy corta. Lo que tú haces en los juegos sabes muy pronto si lo estás haciendo bien o mal. Entonces tienes una percepción del progreso muy eficaz y normalmente lo que hacen es tener un aumento progresivo de la dificultad de tal forma que el juego sigue siendo motivante de forma continuada, porque si vas pasando niveles normalmente se incrementa la dificultad. Si fallas demasiado, el juego te dará algún tipo de pista para básicamente mantenerte en esa zona de flow, en esa zona de desarrollo próximo, en el cual tienes una tarea que
es desafiante para ti, pero que tú crees que la puedes hacer. Y sobre todo son entornos de exploración libre y segura, con lo cual yo entro sin ningún tipo de complejo, me acostumbro a perder, porque jugar es sobre todo perder. O sea, si queréis mirar por ahí un experimento sobre la cara que ponen los gamers, están todo el rato, esto es una basura, no sé qué, no sé cuánto, hasta que logran pasar el nivel y de repente se convierte en una felicidad absoluta. Bien, otro informe lo que dice es que básicamente, y en este caso se diferencian las cuestiones como propiamente de juegos y las cuestiones relacionadas con simulaciones, los identifican como los dos campos en los cuales se va a producir mayor desarrollo de todo lo que son tecnologías educativas. En este caso, este informe es interesante porque no ven los juegos educativos como un subconjunto de los juegos, sino lo ven desde la perspectiva de contenido educativo. Y lo que ven es que frente a contenidos, por ejemplo, en e-learning, donde el mercado está maduro y es muy difícil lograr crecimientos, sin embargo, en los aspectos de simulación y juegos, esos crecimientos están más que garantizados, entre otras cosas porque el mercado está todavía madurando. Desde el punto de vista más de innovación e investigación, bueno, los videojuegos son algunos de los sistemas más caros, complejos y en los cuales se aplican un conjunto de tecnologías más avanzadas, incluyendo tecnologías de inteligencia artificial, de big data, realmente muy sofisticadas, donde hay juegos en red donde te van a tratar de detectar cómo juegas, van a buscar a personas que estén en tu mismo nivel para que no te frustres. Uno de los problemas de los juegos online es que los mayores de 20 años ya no tenéis nada que hacer, ¿no? Porque cuando entras en un juego online hay un adolescente que está jugando 70 horas la última semana y media o 2 semanas y según entras eres carnaza, pum, te matan. Entonces claro, eso es muy frustrante, ¿no? Pues, ¿cómo detecto que otros jugadores están que tienen más o menos tu mismo nivel para que te mantengas, incluso en un entorno que es multijugador y con otros jugadores reales, te mantengas dentro de tu zona de interés, ¿vale? Bien, aparte de ser parte de los sistemas más complejos y caros, son una de las líneas prioritarias del programa Horizon 2020 de la Unión Europea. Nosotros ahí participamos en 2 de los proyectos más grandes que hay sobre juegos, que son Rage y Beaconing, y por lo tanto es interesante desde el punto de vista de desarrollo de sistemas informáticos, de grandes complejos, de desarrollo software, desde el punto de vista de investigación, y además existe un gran interés empresarial. Por ejemplo, en España tenemos 2 congresos, el Fun and Serious Festival y el de Juegos de Salud. Por ejemplo, el primero es genérico y el de Juegos de Salud es juegos directamente solo en el campo médico. En los aspectos de formación no existe exactamente una formación especializada en juegos serios. Hasta ahora la formación en videojuegos ha sido una formación cara, bien porque eran posgrados, normalmente ni siquiera no oficiales, por lo tanto más caros, como el que hay en el Máster de Desarrollo en Videojuegos de la Complutense, que es uno de los que tiene más tradición. Se han creado universidades privadas como la UTAD, que está promovida por personas de la industria del videojuego, pero recientemente han surgido grados públicos en videojuegos. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid y de las universidades participantes, pues está el grado de desarrollos de diseño y desarrollo de videojuegos de la Rey Juan Carlos, que es anterior al de la Complutense, pero me parece que es de hace 3 años, si no me confundo, y de la Complutense, que empezó el año pasado. ¿Vale? Y, bueno, hay que tener en cuenta también que los juegos serios requieren un equipo multidisciplinar, por lo tanto necesita que haya también educadores, no sé si tanto pedagogos. En España el concepto de pedagogo está como muy sesgado, ¿no? Pero sí educadores con experiencia en el campo y grafistas. Por ejemplo, bueno, en concreto en Madrid tenemos la ventaja de que no solo tenemos la Escuela de Bellas Artes, sino que además tenemos 2 escuelas de diseño de altísima calidad, como la Escuela Superior de Diseño y Arte 10, que son escuelas públicas también. Por lo tanto, tenemos, o sea, Madrid tiene todos los condicionantes, por ejemplo, para ser un gran nicho. También lo tiene Cataluña. De hecho, entre Madrid y Cataluña copan el 50%, un poco más del 50% de los desarrollos en videojuegos, con el País Vasco y Valencia detrás. Los juegos serios en España, bueno,
Básicamente son una buena oportunidad laboral. ¿Por qué? Porque se adecúa bastante a un formato de micropyme o de pyme pequeña, que es básicamente lo que hay. Este es el formato de las empresas de videojuegos y realmente, incluso las empresas de videojuegos, tienen un porcentaje, yo diría un poco ligeramente superior al de otras empresas. O sea, ofertan trabajo de mejor calidad, porque es personal bien formado, no digo que bien pagado, pero bien formado, por lo menos, y tienen un gran potencial. Y en torno al 50% son empresas de menos de 10 empleados. Pero el hecho de que tengamos un 4% de más de 50 ya es bastante bueno, teniendo en cuenta que no tenemos grandes estudios de desarrollo en España todavía, ¿vale? Y alguno de los que teníamos grandes se ha trasladado al cine de animación porque es un negocio un poco más estable. Más de la mitad de las compañías de videojuegos en general, han creado juegos serios o han desarrollado tecnología de gamificación. Eso es muy interesante, porque eso lo que significa es que los juegos serios pueden ser uno de los elementos mixtos para hacer que las empresas de desarrollo de juegos no se hundan. ¿Por qué? Porque básicamente no tienes que arriesgar todo a priori, sino que los juegos serios son básicamente un contrato que consigues con alguien. Por lo menos es una de las formas más habituales. Veremos que no, veremos que hay otras empresas que realmente hacen una gran inversión, crean un juego educativo y lo sacan al mercado, y a algunas de ellas les va bien. Pero la propia industria del videojuego en España, esto no son palabras mías, ha identificado que los 3 nichos de mercado más grandes que tienen son realidad virtual, gamificación y juegos serios, como tendencias más significativas. Esto es de DEV, que es la empresa, o sea, la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos de España. Si queréis saber más, este era el informe, ya decís que es breve, no os perdáis, esta es la parte de publicidad, no os perdáis las jornadas de Madrid, donde, por ejemplo, Gamelearn, que es una de las empresas españolas del mundo del desarrollo de videojuegos serios, que más éxito ha tenido. Por ejemplo, Gamelearn ha desarrollado 3 juegos para enseñar negociación, técnicas de gestión del tiempo y de marketing, creo recordar, y lo que hace es proporcionar los juegos como servicio y está teniendo un gran éxito con varios cientos de clientes internacionales. Os recomiendo que os registréis en las jornadas y luego un pequeño teaser es ¿qué estamos haciendo nosotros? En vez de contaros los proyectos europeos y todas estas cosas, de momento tenemos 2 cosas semisecretas, que estamos haciendo algo con ADL, que son los creadores de SCORM, sobre Serious Games, y también estamos haciendo algo con el Ballet Nacional de España. Como estimo que no seréis muy duchos en la parte de danza, el Ballet Nacional de España no es el del tutú, es el de las Faralaes, ¿vale? Y, bueno, en breve daremos más información al respecto. Muchas gracias.